Desde el día en que nació, su mundo estuvo envuelto en oscuridad. No había colores, no había formas, solo la calidez de la luz del sol sobre su piel y el eco de los pasos apresurados en las calles de Jerusalén. Su nombre era Eliam, y la ciudad murmuraba sobre él como si fuera un misterio que nadie quisiera descifrar. ¿Por qué nació así?, preguntaban los fariseos. ¿Será un castigo de Dios?, decían algunos con recelo, temerosos de que su condición fuera una señal de pecado oculto. Los años transcurrieron, y con ellos, su fortaleza crecía. Aunque sus ojos no podían ver, sus oídos percibían las historias de los profetas, y su alma ardía por comprender su propósito. Fue entonces cuando escuchó por primera vez el nombre que cambiaría su destino, Jesús de Nazaret. Las calles estaban llenas de rumores. Algunos decían que era un sanador, otros lo llamaban blasfemo, pero había quienes susurraban que él era el Hijo de Dios. Eliam se aferró a la esperanza. ¿Podría aquel hombre dar respuesta a su vida? ¿Podría, acaso, devolverle la vista? Cierta tarde, sentado junto a la fuente del templo, sintió la brisa cambiar, como si la misma creación hubiera contenido el aliento. Una voz resonó con autoridad, pero con una dulzura imposible de ignorar. Ni él pecó, ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Eliam sintió un estremecimiento en su alma. Nunca antes había oído palabras tan llenas de certeza y amor. No era un castigo, no era un error, él era un testimonio viviente del poder de Dios. Reflexión: a veces creemos que nuestras cargas son consecuencias de errores o castigos, pero Dios obra en maneras que no siempre entendemos. Lo que vemos como una prueba, Él lo convierte en propósito. El corazón de Eliam latía con fuerza. Las obras de Dios se manifestarán en él. ¿Podría realmente ser cierto? Su vida había sido un sendero de sombras, un camino donde cada paso estaba marcado por incertidumbre y murmullos. Pero ahora, frente a aquel hombre llamado Jesús, algo en su interior ardía con un fuego diferente, esperanza. Antes de que pudiera formular una palabra, sintió el sonido de pasos acercándose y luego, silencio. Un instante eterno donde el aire pareció detenerse. Entonces, algo inesperado sucedió. Escuchó el sonido de alguien escupiendo en la tierra, luego sintió el roce de unas manos mezclando el polvo con la saliva. Antes de poder reaccionar, una sustancia tibia y terrosa fue colocada sobre sus ojos. Ve, lávate en el estanque de Siloé. Juan 9:7. Sin cuestionar, sin dudar, Eliam se levantó. Era como si una voz interior le impulsara a obedecer. Guiado por su instinto y por la fe que comenzaba a despertar en su corazón, avanzó entre las calles de Jerusalén hasta que sintió la frescura del agua a su alrededor. Se arrodilló, sumergió sus manos y lavó su rostro. El primer destello fue como fuego en su mente. Luz. Luz que atravesaba su ser como un trueno. Sus ojos, que jamás habían conocido el alba, ahora percibían la silueta del mundo. Por primera vez en su vida, Eliam podía ver. El agua todavía goteaba de su rostro cuando contempló el cielo por primera vez. Azul. Tan vasto, tan infinito. ¿Así era la grandeza de Dios? Se volvió hacia la ciudad, mirando los rostros de quienes antes lo despreciaban. Pero no vio odio. Vio sorpresa, asombro, incluso miedo. ¿Cómo era posible? ¿Acaso aquel Jesús tenía el poder de Dios mismo? Reflexión: la obediencia en fe abre puertas que la lógica nunca podrá entender. A veces, Dios nos pide caminar sin ver, pero cuando confiamos en su palabra, los milagros comienzan a manifestarse. El ciego no pidió explicación, solo obedeció y vio. El mundo se abrió ante Eliam como un pergamino recién desenrollado. Contempló los rostros de los mercaderes, la textura de las piedras en las calles, la luz dorada del sol filtrándose entre los tejados. Había visto por primera vez, y todo era un milagro. Pero no todos compartían su gozo. Apenas unos momentos después de haber recuperado la vista, comenzaron los murmullos. ¿No es este el que mendigaba?, susurraban unos. No puede ser él, solo se le parece, insistían otros, negándose a aceptar la verdad. Pero Eliam, con una sonrisa que reflejaba la certeza en su corazón, habló con firmeza. «Soy yo». El asombro creció, y pronto lo llevaron ante los fariseos, los eruditos de la ley. Allí, en el templo,
enfrentó la mirada escrutadora de los hombres que no podían aceptar lo imposible. ¿Cómo recobraste la vista?, le preguntaron con frialdad. Eliam respondió sin titubear: un hombre llamado Jesús hizo lodo, ungió mis ojos y me dijo que me lavara en Siloé. Obedecí, y ahora veo. La reacción fue inmediata. Algunos murmuraban con incertidumbre, pero otros se encendieron en ira. Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Juan 9:16. El debate se encendió, algunos defendiendo el milagro, otros negándolo con argumentos vacíos. Pero Eliam, que había vivido toda su vida en tinieblas, sabía lo que había ocurrido. Mientras los fariseos buscaban poner en duda su testimonio, Eliam recordó las palabras que habían encendido su fe: las obras de Dios se manifestarán en él. No había dudas. No había engaños. Jesús le había tocado, y ahora su vida era prueba viva del poder divino. Reflexión: a menudo, el mundo intenta hacer que dudemos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero la fe no depende de la aprobación de los demás. Cuando Dios obra, ni la duda ni la oposición pueden borrar el milagro. Eliam sentía la presión de los fariseos como una tormenta que se cernía sobre él. Sus palabras eran afiladas, buscando una grieta en su testimonio, intentando convencerlo de que lo que había vivido no era real. Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Juan 9:24, le dijeron, intentando hacer que negara el milagro. Pero Eliam no titubeó. No era un estudioso de la ley, no tenía argumentos teológicos ni títulos de sabiduría, pero tenía algo más fuerte que cualquier lógica: la verdad de su propia experiencia. Si es pecador, no lo sé, lo que sí sé es que yo era ciego, y ahora veo. Juan 9:25. Las palabras resonaron como un trueno. Era un testimonio que nadie podía refutar. Los fariseos buscaron encontrar una explicación alternativa, llamaron a sus padres, intentaron dividir su fe con dudas. Pero Eliam se aferró a lo que sabía: Dios había obrado en él, y no había fuerza en el mundo que pudiera hacerle negar lo que había vivido. En su interior, algo crecía. Ya no era solo el gozo de ver la luz del sol o los rostros de las personas. Era la certeza de que su sanidad no era solo física, sino también espiritual. Su vista había sido restaurada, pero más importante aún, su alma había despertado a una realidad mayor. Los líderes religiosos, al verse confrontados con una verdad que no podían controlar, reaccionaron con dureza. ¿Naciste totalmente en pecado, y nos enseñas a nosotros? Juan 9:34. Y lo echaron fuera del templo. Eliam sintió por un momento la soledad golpearle, pero entonces, entre la multitud, aquella misma voz que le había dado la orden de lavarse en Siloé volvió a resonar. Jesús lo había estado esperando. Reflexión: la fe verdadera desafía la oposición. No siempre seremos aceptados, no siempre entenderán lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero lo que importa no es la aprobación de los hombres, sino el propósito de Dios. El aire estaba quieto, como si el universo mismo aguardara el siguiente momento. Eliam se había quedado solo, rechazado por aquellos que no podían aceptar la obra que había sucedido en él. Pero cuando todo parecía perdido, Jesús lo encontró. El sonido de pasos se acercó entre la multitud y una voz, firme pero cálida, rompió el silencio. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Juan 9:35. Eliam, aún con el asombro de su nueva visión, sintió que su corazón latía con fuerza. Miró alrededor, intentando encontrar el rostro de quien le hablaba. Nunca antes había visto a Jesús, pero su voz era inconfundible. Era la misma que le había dado la orden de lavarse en Siloé, la misma que había proclamado que su ceguera era para mostrar la gloria de Dios. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Juan 9:36. Entonces, el momento llegó. El rostro que Eliam jamás había visto pero que había transformado su vida estaba ahora delante de él. Jesús lo miró con una ternura infinita y pronunció palabras que cambiarían su destino para siempre. Le has visto, y el que habla contigo, él es. Juan 9:37. Las palabras resonaron en lo más profundo de su alma. Eliam sintió como la revelación descendía sobre él como una luz aún más brillante que el sol mismo. Este era el Mesías. Este era el Hijo de Dios. Sin titubeos, sin dudas,
se postró a sus pies. «Creo, Señor». Juan 9:38 dijo con un fervor que nunca antes había sentido. No solo veía con los ojos, ahora veía con el alma. Jesús, con la autoridad divina, miró a los que estaban alrededor y habló con claridad: «Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados». Juan 9:39. Las palabras hicieron temblar a los fariseos que aún se mantenían cerca, escuchando. Habían creído ver toda su vida, pero ahora eran ellos los verdaderos ciegos. Reflexión: a veces creemos que lo sabemos todo, que vemos claramente, pero es en el encuentro con Cristo donde descubrimos nuestra verdadera visión. La sanidad de Eliam no solo fue física, sino espiritual, porque la verdadera luz no está en los ojos, sino en el alma. Eliam se levantó del suelo con una nueva certeza en su alma. Ya no era el mismo hombre que había sido toda su vida. Antes, caminaba en sombras, mendigando en las calles, dependiendo de otros. Ahora, su visión no solo se había restaurado, su corazón latía con un propósito nuevo. Pero, ¿qué debía hacer ahora? Jesús le había abierto los ojos, le había mostrado la verdad de su identidad como el Hijo de Dios, pero Eliam todavía no entendía su propio llamado. Se quedó en las calles de Jerusalén, observando las multitudes con ojos llenos de asombro. Veía a los ciegos que aún vagaban sin esperanza, los paralíticos esperando un milagro, los pobres sin fuerzas. Todos ellos eran como él antes, pero ahora, ¿qué podía hacer por ellos? Entonces, recordó lo que había sucedido con los fariseos. Ellos se negaban a ver la verdad, aunque la tuvieran delante. Eliam había sido ciego físicamente, pero ellos eran ciegos espiritualmente. ¿Podría su historia traer luz a aquellos que aún vivían en oscuridad? Se acercó a los enfermos y a los necesitados, contando lo que Jesús había hecho por él. Al principio, muchos no le creían, algunos pensaban que todo había sido un engaño. Pero otros escuchaban con el corazón abierto. Ellos también anhelaban un toque divino, ellos también esperaban un milagro. La semilla había sido plantada. Eliam no solo había sido sanado, había sido llamado a compartir su testimonio para que otros también encontraran la verdadera visión. Reflexión: Dios no solo transforma nuestra vida para nuestro beneficio, sino para que podamos ayudar a otros a ver su gloria. Cuando recibimos un milagro, también recibimos un propósito. Eliam caminaba por las calles de Jerusalén con un nuevo propósito ardiendo en su interior. No solo veía con los ojos, sino con el alma. Y ahora entendía que su milagro no era solo para él, era un llamado a compartir la luz con aquellos que todavía vivían en la sombra de la duda. Cada vez que contaba su historia, veía distintas reacciones. Algunos lo escuchaban con el rostro iluminado por la esperanza. Si Dios lo había sanado a él, ¿podría hacerlo también con ellos? Otros, en cambio, se burlaban, diciendo que todo era un truco o una coincidencia. Pero Eliam no buscaba convencer con argumentos. Su vida misma era prueba suficiente. En los mercados, encontró a un mendigo ciego, tal como él había sido. Se inclinó junto a él y habló con ternura. «Hermano, hubo un tiempo en que yo también vivía en la oscuridad. Pero Jesús me abrió los ojos, y más que ver con la vista, ahora veo con el corazón. Él es la luz que nunca se apaga». El mendigo, al principio, solo escuchaba en silencio. Pero algo en sus palabras le despertó una esperanza que hacía mucho había olvidado. ¿Podía existir alguien que realmente sanara? Día tras día, Eliam continuó compartiendo su historia, no solo con palabras, sino con acciones. Ayudaba a los débiles, acompañaba a los despreciados y hablaba de la gracia de Dios a todos los que quisieran escuchar. Jesús había transformado su vida, y ahora su misión era llevar ese mismo mensaje a otros. Reflexión: a veces pensamos que los milagros son solo momentos aislados, pero en realidad son llamamientos a una vida de propósito. Cuando Dios obra en nosotros, nos convierte en instrumentos de su luz para el mundo. El mensaje de Eliam se expandía como la luz del amanecer, alcanzando corazones que antes estaban atrapados en la oscuridad. Pero junto con la esperanza, también llegó la oposición. No todos querían escuchar sobre Jesús. No todos podían aceptar la verdad del milagro. Los fariseos, molestos por la creciente influencia de aquel mendigo, comenzaron a buscar maneras de desacreditarlo.
En las calles, los comerciantes hablaban con cautela cuando Eliam pasaba, temiendo represalias si se les veía apoyándolo. Pero el mayor golpe vino cuando algunos de sus propios amigos le dieron la espalda. Eliam, debes dejar de hablar de eso. No queremos problemas. Las palabras eran frías como el mármol del templo. Aquellos que antes le acompañaban en la oscuridad, ahora le dejaban solo porque había encontrado la luz. Pero Eliam no estaba dispuesto a retroceder. Jesús lo había sanado, no solo físicamente, sino en lo más profundo de su ser. Él no podía callar. Una noche, mientras hablaba con un grupo de mendigos sobre lo que Jesús había hecho por él, un grupo de hombres lo rodeó con intenciones hostiles. ¿Por qué sigues diciendo que ese hombre es de Dios? Nosotros seguimos la ley y sabemos que no es así. Eliam los miró sin miedo y respondió con convicción: si esto no viniera de Dios, nada podría haber hecho. Juan 9:33. El grupo se retiró, pero el peligro crecía. La verdad siempre enfrenta resistencia. Reflexión: cuando decides seguir a Dios, encontrarás oposición. No todos aceptarán la luz, porque la oscuridad les resulta cómoda. Pero cuando el corazón ha sido tocado por Cristo, no hay vuelta atrás. La noche caía sobre Jerusalén, pero el fuego de la fe en el corazón de Eliam ardía más brillante que nunca. La oposición crecía, las amenazas se volvían más reales, pero su determinación no flaqueaba. Sabía que seguir hablando de Jesús le traería problemas. Lo habían echado de la comunidad religiosa, había perdido amigos, y ahora algunos querían silenciarlo. Pero, ¿cómo podía detenerse? Su vida misma era prueba de lo que Cristo podía hacer. Un día, mientras predicaba en las calles, un grupo de hombres se acercó con furia. «Deja de hablar de él. No queremos más disturbios». Eliam levantó la mirada y, con calma, respondió: «¿Cómo podría callar, si antes vivía en tinieblas y ahora veo?». Las palabras fueron como un eco del mismo poder que lo había sanado. No eran solo suyas, eran el testimonio de Dios en él. Los hombres lo empujaron, le advirtieron que no volviera a hablar en público, pero Eliam no sintió miedo. La verdad siempre enfrenta resistencia, pero no puede ser apagada. Esa noche, en oración, recordó las palabras de Jesús: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Y en ese momento, comprendió: Jesús no solo le había dado la vista, le había dado un propósito y una promesa inquebrantable. Reflexión: seguir a Dios no significa ausencia de dificultades, pero sí tener la certeza de que ninguna prueba podrá vencer su propósito en nosotros. El amanecer en Jerusalén tenía un brillo especial aquel día. Eliam, caminando por las calles, miraba el mundo con un nuevo entendimiento. Ya no veía solo con los ojos, sino con el corazón. Desde el día en que Jesús le dio la vista, su vida había cambiado por completo. La oposición había sido fuerte, pero su fe aún más. No podía callar lo que había visto, lo que había vivido, lo que había transformado su existencia. A su alrededor, otros que habían estado en tinieblas empezaban a ver. No físicamente, como él, sino espiritualmente. Su historia era una luz encendida en el corazón de los que anhelaban la verdad. Las dudas del mundo no podían apagar lo que había sucedido en él. Su vida era testimonio vivo de la gloria de Dios. Con los ojos llenos de gratitud, alzó la mirada al cielo y recordó las palabras que habían cambiado su destino. Las obras de Dios se manifestarán en él. Eliam ahora entendía el significado profundo de esas palabras. La visión que había recibido no solo era para contemplar el mundo, sino para guiar a otros hacia la verdadera luz. Y así, con paso firme, continuó su camino. Reflexión: Dios no solo nos sana, nos llama a ser luz en la oscuridad. La historia de Eliam nos recuerda que cuando Dios obra en nuestra vida, no es solo para nuestro beneficio, sino para transformar a quienes nos rodean.